Hola. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión y bienvenidos al evento al que nos habéis acompañado durante todo el día. Yo entiendo que a la hora que empezamos, las 6:15, todos estáis muy cansados. Ha sido un día pues bueno, lleno de novedades, muy excitante y bueno, os agradezco en primer lugar que hayáis aguantado hasta aquí y que vengáis con el propósito de aguantar el resto de esta sesión. Ya veremos. Muchas gracias en cualquier caso. En esta sesión, titulada Diseña tus cimientos para migrar a AWS, lo que vamos es a introduciros un poco en los conceptos básicos en cuanto a una configuración inicial o a un planteamiento inicial en AWS antes de pasar a, digamos, a una migración en producción de vuestras cargas de trabajo en este caso, o de las cargas de trabajo de vuestros clientes. Mi nombre es José María Fuster Millán, soy consultor senior en AWS Servicios Profesionales. Generalmente mi misión está ligada al éxito de nuestros clientes, acompañarles en su transformación digital, en la arquitectura de su infraestructura cloud o, en general, sus retos, ya sean en el ámbito del IoT, Big Data, etcétera. Y tenemos la suerte de contar hoy con nosotros a uno de nuestros clientes que va a contar su caso llegados a un punto determinado de la presentación. Ismael Ligero Reina, que es el CISO de FIGA de Barcelona. En primer lugar, me gustaría introducir el concepto de estructura inicial en AWS antes de empezar a migrar nuestras o vuestras cargas de trabajo. Nosotros, en nuestra terminología particular de AWS, nos referimos mucho a ello como la landing zone, la zona de aterrizaje. Pero hace falta establecer de una manera clara y muy concisa, porque al final es simplemente un nombre que le damos a una estructura lógica, qué significa una landing zone, qué significa una landing zone y por qué nos resulta de utilidad cuando empezamos cuando tenemos establecida esta necesidad de movernos a la nube y queremos saber por dónde vamos a empezar. Muchas veces, en muchos casos con clientes, lo que hemos visto es un propósito muy claro de querer migrar a la nube o de querer crear nuevas aplicaciones en la nube y con muchas ganas de hacer cosas nuevas. ¿Cuál es el problema? Se empiezan a hacer las cosas, sí, voy a crear esta VPC, ahora pongo la red. Se van resolviendo problemas inmediatos para hacer la prueba lo antes posible. Y quizá no se piensa luego en la escalabilidad de la solución o de las soluciones, o no se piensa a largo plazo qué es lo que va a pasar cuando yo meta 50 cargas de trabajo con requisitos de IP diferente que no se pueden solapar, que no se me pueden solapar con mi data center, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un entorno multicuenta que puedo tener, por ejemplo, porque tenga varios equipos de desarrollo, yo necesito una cierta coordinación, un poco crecer de forma estructurada. Entonces, lo primero que es la landing zone es una estructura de cuentas securizada y en la cual voy a ir creciendo con un orden determinado. Voy a tener cuentas dedicadas para producción o cuentas dedicadas para desarrollo. Voy a tener cuentas dedicadas para auditoría o cuentas dedicadas para acceso de usuarios. Entonces, lo primero que es una estructura de cuentas. ¿Para qué? Para proporcionarme una zona de inicio donde empezar a desplegar mi negocio, donde empezar a desplegar mis aplicaciones, pero ya de forma ordenada y fácilmente escalable, que se adapte lo más rápido posible a los retos que van sucediendo. No es lo mismo que si simplemente resolvemos el problema que tengamos hoy y nos veamos en una encerrona por solapamiento de IPs, por zonas securizadas o que no deben estar securizadas, etcétera. Y, por supuesto, como he dicho, además tiene que permitir una iteración a lo largo del tiempo, porque no se trata de crear mi estructura mínima, migrar mis cargas de trabajo y hemos terminado, no. Tenemos que tener en cuenta que cuando nuestras aplicaciones se encuentren en AWS, ya están expuestas a todo el ecosistema de servicios de AWS que mediante la iteración, el replatforming, el rearchitecting, me permiten replantear estas cargas de trabajo para ser más eficientes, utilizar licencias más baratas o no utilizar licencias, cambios de plataforma, etcétera. Entonces, es un ejercicio continuo de
iteración y de extensión a lo largo del tiempo. Y necesito una estructura básica que me permita crecer de esa manera. El crear una zona de aterrizaje o una landing zone va enmarcado en lo que sería la migración de aplicaciones. Lo tengo muy enfocado como la migración de aplicaciones, pero porque es un recurso que se ha utilizado mucho. Pero también es perfectamente compatible con la arquitectura de nuevas aplicaciones en la nube, porque sigo necesitando un entorno mínimo en el que empezar a crecer, porque tengo una startup, por ejemplo, y a lo mejor, pues, ese nuevo proyecto se queda en nada, con lo cual lo puedo quitar fácilmente también. Pero a lo mejor ese nuevo proyecto, esa nueva idea o esa nueva empresa empieza a crecer exponencialmente. Pero esto yo ya he empezado a planificarlo desde el principio. En el caso Enterprise, que es bastante común, crearía una landing zone, pasaría luego la migración de aplicaciones, ya sea mediante el lift and shift, es decir, lo mismo que tengo en premises, pasarlo a AWS, hacer un replatforming, cambiar una base de datos Oracle por una Postgre, o hacer un re-architecting, olvidarme de lo que tengo hecho y simplemente ofrecer el mismo servicio a mis clientes utilizando servicios de AWS. En cualquier caso, la migración que puede tomar esas tres vertientes luego se ve expuesta a una etapa de operación y de optimización, que es donde realizo mi iteración. ¿Qué es lo que se suele hacer en las empresas tradicionales ahora mismo? Pues ahora mismo tenemos nuestras líneas de negocio. Estas líneas de negocio tratan de mostrar una necesidad al departamento de IT o a la gente que pone el dinero, por así decirlo. Se aprueba esa necesidad, se ve que la necesidad es real y se hace una petición de infraestructura. ¿Y a quién se lo realizamos? A nuestro IT central. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues ya sabemos un poco lo que pasa tradicionalmente. Tenemos unos lead times de semanas, pido mi servidor o mis servidores, tardan un tiempo en dármelo. Los procesos en algunas empresas muy grandes son bastante pesados y además están un poco anticuados, quizás en algunos casos no se han ajustado bien al modelo. Y bueno, por fin, cuando todos estos procesos se resuelven, pues el Central IT, que es el que tiene el governance, ejecuta el final de esos procesos y me da lo que yo le he pedido, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues es lento. El Service Catalog, el catálogo de servicios que utilizan muchas empresas tradicionales, está limitado porque es poco flexible, es bastante rígido y muchas veces estos procesos son lentos. ¿Qué es lo que queremos? Necesitamos tener más agilidad, pero ¿cuál es el problema que siempre le preocupa, ¿no?, al Central IT? Y es, sí, tú quieres más agilidad, pero yo quiero seguir manteniendo la misma cantidad de control que tengo hasta ahora. Es decir, tu servidor empieza a funcionar cuando yo quiera. Tú no puedes entrar en estos puertos, tú no puedes salir a Internet de esta manera. Yo quiero seguir manteniendo el control que mantenía antes y tú quieres ser más ágil. ¿Cómo llegamos a este acuerdo entre nosotros? Pues la landing zone lo que establece son los primeros cimientos para que esta colaboración entre usuarios del cloud y el Central IT. ¿Qué es lo que sucede? Ahora tenemos una relación entre las líneas de negocio y el Central IT que no teníamos antes. Central IT le ofrece un catálogo de servicios mucho más extenso y mucho más flexible, por ejemplo, basándonos en plantillas, ya sean plantillas de Service Catalog, del AWS Service Catalog, o plantillas de CloudFormation. Esto es lo que puedes hacer. Y las líneas de negocio directamente atacan el cloud, llaman a los servicios del cloud con estas plantillas y dicen, me han aprobado utilizar esto. Y efectúan un self-service. Todo el proceso es mucho más rápido. Y tiene lógica, porque si antes tardábamos 5 o 6 semanas en conseguir, yo siempre pongo el caso del servidor físico, ¿no? Yo entiendo que hay otras variaciones, pero en el servidor físico, si antes tardaba 5 o 6 semanas en conseguir un servidor físico, y ahora tardo 5 o 6 minutos poniéndolo muy por encima, ¿por qué tengo yo que esperar a que se resuelvan procesos antiquísimos que tardan varios días? A todos nos ha pasado. ¿Le has pedido una IP IT para tu máquina? Sí, mañana la tienen. ¿Mañana? ¿Pero por qué mañana? Si con AWS yo puedo tener la IP, la máquina, todo lo puedo tener en minutos, con un buen planteamiento, planificando un gran crecimiento, no dando tampoco direcciones IP o nombres de máquinas al azar. Es decir, por eso es importante el planteamiento inicial.
¿Y qué es lo que sucede? Pues luego el Central IT monitoriza el uso que hacen estos clientes del cloud, las líneas de negocio, el uso que se hace de la nube y generan nuevos activos en el catálogo que se van adaptando mejor al uso de las líneas de negocio. ¿Qué es lo que sucede? Como tú estás dando plantillas, está perfectamente acotado. Las líneas de negocio pueden coger objetos del catálogo, pero no pueden salirse de estas plantillas, ni de las políticas de la compañía, ni de las mejores prácticas que se indican. Tenemos que pensar que los principios que guían esta elaboración de productos, de plantillas, esta planificación de la landing zone, se planifican en 3 ejes principalmente, que serían, primero, la seguridad. Para nosotros en AWS la seguridad es preocupación desde el minuto 0. Lo segundo sería la automatización. Hay muchas cosas que se pueden automatizar, que no hace falta revisar manualmente y que además se pueden preparar para que para que la nube actúe automáticamente en caso de violación de alguna política. Y luego estarían los consumidores del Cloud IT, conseguir feedback continuamente de los consumidores en tu empresa para saber cómo mejorar, cómo versionar estos productos del catálogo, para ir adaptándolo a las necesidades de la empresa, porque todo esto lo estamos haciendo para que nuestra empresa sea más exitosa, o la empresa de nuestro cliente, si somos un partner y estamos trabajando con AWS, sea más exitosa. Entonces necesitamos su feedback. Entrando un poco más en detalle en qué sería la landing zone, al final es un conjunto de buenas prácticas, es un conjunto de pautas que están comprobadas que funcionan, pautas que nosotros sabemos por nuestra propia experiencia o porque hemos consultado a AWS, nosotros y sobre todo nosotros en servicios profesionales hemos trabajado con muchísimos clientes y tenemos muchísima información de cómo se han resuelto todos estos problemas. Necesitamos tener unos cimientos que sean adaptables, es decir, la zona de aterrizaje inicial que yo me hice, que no sea un desastre, que de repente necesite otro espacio de direcciones, que de repente necesite adaptar a un nuevo grupo de usuarios que llegan a mi empresa, que necesite adaptar un conjunto nuevo de permisos, porque ahora es lo que me va a hacer falta, y, por supuesto, controlado. Necesito tener el mismo gobierno que yo tenía antes, ¿no? El departamento de IT tiene que ser el owner de la infraestructura y seguir estableciendo las políticas de la empresa, las políticas de seguridad y de costes también, ¿no? Porque en una plantilla hasta puedes limitar, nadie puede arrancar este tipo de máquina, por ejemplo. ¿En qué dividiríamos las partes principales de una landing zone? En primer lugar estaría la estructura de cuentas. Esto es variable. Digamos que aquí la landing zone está contado desde la perspectiva enterprise. Estamos hablando de empresas que tienen a lo mejor 100 cuentas, 200 cuentas, 300 cuentas. ¿Cómo organizo tanta cuenta? Para eso lo que aconsejamos utilizar es AWS Organizations, que es una manera muy eficiente de organizar entornos multicuenta. Pero en cuanto a la landing zone se refiere, hablamos de tener cuentas dedicadas. Cuentas dedicadas para acceso, es decir, que yo controle el acceso a todos mis recursos de AWS a través de una sola cuenta. O una cuenta para billing, una cuenta a la que solo doy acceso a la gente de financiero para que revise los costes, para que se realice un control de costes. Otra cuenta de audit, en la que podemos comprobar los resultados de AWS CloudTrail o AWS Config o todos los logs que genera CloudWatch, ¿no? Entonces, damos acceso controlado a una sola cuenta. La segunda parte sería la gestión de identidades. Esto seguro que lo habéis hecho para muchos clientes. Estamos hablando de lo que sería la integración de, pongamos el ejemplo clásico, de un Microsoft Active Directory con AWS. ¿Por qué? Porque yo me puedo poner a hacer cosas a lo loco en la nube y empezar a crear usuarios en IAM, que es el Identity Access Management de Amazon, y entonces es una risa, porque entonces tengo un montón de grupos de usuarios en mi Microsoft AD, luego tengo 1 millón de grupos en IAM y no sé cuántos usuarios que pertenecen a no sé qué grupo, y entonces a cada usuario, eso no lo hacemos hoy en día internamente en nuestras empresas, ¿verdad? No vamos dando a cada uno un usuario y una clave para cada sistema en el que se quiere conectar. Entonces lo que hacemos es desde el principio plantear una integración entre nuestro sistema, entre nuestro directorio y AWS, para que un usuario que se loguea una vez con mi Microsoft AD, por ejemplo,
pues entre directamente en mi cuenta de AWS y solo vea además las cosas que me interesa que vea. Porque eso es muy importante. En el control de acceso lo que hay que es presentar a los usuarios solamente aquellas cosas que pueden hacer o que deberían tocar. La tercera parte sería la gestión de VPCs. La VPC, muy rápidamente contado, porque seguro que ha habido otras muchas, bueno, de hecho ha habido otra sesión que es la de Many VPCs, que entraba más en detalle. Las VPCs son mis Virtual Private Cloud, que de una manera, a grosso modo, lo podríamos definir como mi data center en AWS, mi cloud dentro de AWS, mi trocito de cloud dentro de AWS. ¿Y qué es esto? Un espacio de direcciones que al final es una barra 16 en la cual yo voy a poner mis cargas de trabajo, que comprende varias zonas de disponibilidad y, bueno, que me ofrecen muchas posibilidades, como, por ejemplo, levantar diferentes servidores en diferentes subredes, en diferentes zonas de disponibilidad, pues ya sabéis, ¿no? Para ofrecer alta disponibilidad en este caso. ¿Pero cómo lo tengo que dividirlo? Pues haré varias subredes. Unas serán públicas y tendrán salida a Internet. Otras serán privadas y no tendrán salida a Internet. Todo esto es un planteamiento inicial que podemos hacer. Podemos decidir qué partes de mi red en AWS tienen salida a Internet, qué partes son privadas. Aquí pongo los frontends, aquí pongo los backends. Es decir, todo este planteamiento inicial es algo que hay que hacerlo antes de poner nada en producción y pertenecería a la landing zone. Después tendríamos la parte de networking, no confundir con el tema de las VPCs. VPCs comprende espacio de direcciones, subredes en las cuales divido este espacio de direcciones, pero claro, luego viene la parte de routing, ¿no? Hacia dónde puedo ir, hacia dónde no puedo ir, qué subredes tienen que estar conectadas, qué VPCs tienen que estar conectadas con peering, ¿no? Y finalmente, pues bueno, recordaos que la nube tiene que ser un lugar seguro. Es decir, que yo tengo obligaciones con, cuando digo yo, vuestras empresas tienen obligaciones con sus clientes y por lo tanto existen unas normas de compliance. La compliance está ahí, la tenéis que ir comprobando constantemente, o bien por normativa interna o bien por vuestros clientes por privacidad. Es decir, yo tengo que tener una configuración ahí cuando pone event driven, es que si alguien hace algo ilegal en mi nube, por la cuestión que sea, alguno de los usuarios se ha equivocado, lo que sea, se tiene que generar un evento y se puede autorreparar o notificar a una persona en la empresa que lo autorrepare. Esto es parte del automatismo. ¿Cómo lo haría? Pues, por ejemplo, poniendo una alarma en CloudWatch. Y si sucede esta alarma, pues que se lance una opción reparadora, ¿no? Una acción reparadora. Y luego, bueno, inspección holística, que sería pues una inspección del todo, estar constantemente vigilando la nube, un buen planteamiento de login. Puedo tener una cuenta dedicada hacia donde va dirigido todo el login de mi empresa. Y, bueno, pues sí, un pipeline de despliegue, ¿no? Partes de la landing zone que son dedicadas a desarrollo, donde está conectado con servicios de AWS o con soluciones de otros vendors sobre EC2 que me constituyen mi pipeline de desarrollo y que forman parte de mi continuous development. Al final, es una competición entre el construir frente al comprar. Por ejemplo, el caso más básico, habrá aplicaciones del marketplace que me ayuden mucho en un momento determinado, las puedo comprar y yo os garantizo que hay cosas en el marketplace que os pueden resultar utilísimas y ahorraros mucho tiempo, o me las puedo construir. Hay que estar valorando pues qué automatismos, qué diseños de redes, qué appliances, qué cosas puedo comprar, qué cosas puedo construir, o qué cosas primero tengo que comprar mientras voy construyendo unas propias que al final sean más eficientes. Por eso siempre es un proceso de mejora. Quería aprovechar para que no solo lo oyerais de mí, solo lo escucharais de mí, perdón. Quería aprovechar para presentaros a nuestro cliente Ismael Ligero Reina, CISO de FIRA de Barcelona, para que él pueda explicaros su experiencia con AWS y no sea yo el único que os cuente sus virtudes. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias. Pues es divertido que el CISO de FIRA esté en IFEMA explicando lo que hacemos. He venido a jugar en campo contrario, vamos a defender la camiseta.
FIRA se dedica a organización de eventos, estamos realizando ese trabajo desde el año 29, así que llevamos unas cuantas cosas organizadas. La mayor parte del mundo nos conoce por un evento de impacto mundial que es el Mobile World Congress, pero al final, ¿qué hace una feria en el mundo de Internet? ¿Qué hace una feria en el siglo XXI? Básicamente una cosa, networking. ¿Qué estamos haciendo hoy? Pues tener la capacidad de tener información, de conocer a otros partners, de conocer a otras personas que se dedican a lo mismo que nosotros hacemos e intentamos intercambiar esa información. Al final, eso es lo que nos da valor y eso es nuestro negocio y el negocio de todos al final, porque tu información es relevante para tu negocio y cómo la gestionas y cómo la tratas, al final es lo que te va a dar valor. Nosotros lo que tratamos es de facilitar desde FIRA, pues eso, que tengáis visibilidad, que podáis generar una imagen de vuestro producto, de vuestra compañía, que podáis tener una serie de relaciones que os faciliten ese negocio y sobre todo, como comentábamos, tener una visibilidad. Organizamos, y muy brevemente, multitud de eventos. Esto solamente es un ejemplo y, como veis, no he puesto más logos porque no caben. Pero bueno, recientemente salió en prensa de que hemos batido el récord de congresos en un año en Barcelona, con lo cual es algo que para todos es de orgullo y que es importante. Pero sobre todo lo que comentábamos, nos planteábamos... estos son datos del 2015, qué estaba pasando, qué necesitábamos, en qué punto estábamos y realmente pues teníamos eso, unos picos de 600, 700.000 visitas a nuestra web corporativa, más de 2 millones de visitas a la web de salones, una barbaridad de perfiles en redes sociales. Nuestra demanda iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo y realmente la inversión que teníamos, la obsolescencia de algunas cosas, empezaba a plantearnos que teníamos que hacer algo, que realmente había que moverse a una solución diferente. Nuestro negocio nos estaba planteando, por lo que hacemos, las novedades del mercado cada semana, cada mes, de cada negocio. Nosotros no podemos estar por detrás, al final somos un ejemplo. Si vienes a organizar algo en mi evento y lo que yo te estoy ofreciendo es del siglo pasado, pues la imagen que tú vas a trasladar tampoco va a ser eficiente. Pero sobre todo, teníamos una serie de clientes con unas necesidades muy específicas y nosotros siempre teníamos que acelerar ese time to market. Los eventos pasan con una temporalidad, unos tienen unos contextos muy específicos, teníamos que ajustarnos en los costes en unos tiempos de crisis, pues hacer unas inversiones en maquinaria, en hardware, en desarrollos, pues tenía su digamos, dificultad en algunos momentos para plantearlo desde el punto de vista de negocio y sobre todo la arquitectura tradicional nos obligaba a sobredimensionarnos. FIRA, y como cualquiera que organice congresos en nuestro negocio, sube y baja. Es decir, un día tiene 100.000 personas, al día siguiente no hay nadie. Entonces, ¿tengo que comprarlo todo para hacerlo más grande si lo voy a usar 4 días al año? La solución cloud era digamos, prácticamente una bendición para nosotros, porque nos permitía crecer todo lo que necesitábamos cuando lo necesitábamos, en el momento que lo necesitábamos. Nuestra landing zone, ¿qué queríamos hacer? ¿Cómo lo queríamos plantear? Como CISO, ya entenderéis, voy a intentar hacer el discurso de governance, seguridad, se me suponen como el valor en la mili, es decir, tengo muy claro de que teníamos que poder controlar qué poníamos, quién accedía, qué podíamos hacer, y eso era un elemento de definición de base. Pero ¿qué íbamos a poner en el cloud primero? ¿Cómo íbamos a escalar? ¿Cuál era la arquitectura del diseño de lo que íbamos a poner? Era una base. Y la experiencia nos había enseñado por el camino que cloud te permite hacer una prueba de concepto. Puedes levantar durante 3 semanas o durante un mes algo, probar si te funciona, hacer la prueba y si realmente te gusta, quedártelo y hacerlo subir. Y eso era una potencia muy importante porque nos permitía que una idea se trasladara muy rápido a la realidad y poder trasladar a nuestro negocio algo de una forma muy simple y muy directa. A la vez, nos permitía pensar en cómo
queríamos hacerlo, que eso era el otro elemento. Una de las cosas que nos pasaba al principio y que a muchos os puede pasar es que cuando estás pensando qué vas a hacer en cloud, sigues pensando en cómo lo hacías en on-premise. Y ese es uno de los grandes errores. Es uno de los grandes errores porque el concepto cambia. Y si haces las cosas igual que las hacías en on-premise, tendrás lo mismo que tienes en on-premise. No podrás aprovechar ninguna de las ventajas, no podrás aprovechar lo que realmente te da potencia y lo que realmente... Si estamos hablando de lambdas, estamos hablando de serverless, de stateless, estamos hablando de toda una serie de conceptos que llevamos todo el día y que los que llevamos en esto llevamos semanas. Y luego pensar en, pongo mi Tomcat, pongo una base de datos de no sé qué y desarrollo un programa de 8.000 líneas, pues chicos, me estoy saliendo de la landing zone, me estoy saliendo de mi target. Yo al final lo que quiero es poder tener una cosa que dé el servicio que yo estoy buscando con la capacidad que necesite en cada momento por el coste que hemos planteado que tiene sentido en ese momento. Claro que vamos a utilizar APIs REST y que vamos a utilizar todos los sistemas de seguridad, claro, es que me los estás ofreciendo de base y por salida, tiene que ser parte del diseño y tengo que pensar exactamente qué pensaba en mi casa, cuando hacía el diseño en mi casa, pero tengo que añadir esta nueva capa que os comentaba, el cómo me gustaría tenerlo, cómo debería ser esto para que realmente sea serverless, o cómo tiene que ser dentro de 6 meses para que me dé eso que mi negocio me está pidiendo, yo lo haya podido probar y pueda entregar una cosa en la mitad del tiempo que lo hacía antes, o menos. La flexibilidad. Esto era uno de los elementos que nosotros buscábamos y que nos daba la solución cloud desde el primer momento. Tenía que poder atender la demanda de mi cliente, y la demanda de mi cliente es en meses, porque empieza a hablar contigo y 6 meses más tarde pasa el evento y la fecha no cambia. No puedo retrasar el proyecto, no puedo decirle ven mañana. No, ha organizado para que como hoy vengan 10.000 personas a un sitio, que hayan viajes, que hayan hoteles, que hayan toda una serie de cosas. Yo tengo que poder dar una respuesta a eso que me están pidiendo y es el origen de lo que os decía antes. Tengo que poder entregar más rápido, tengo que poder entregar más. ¿Qué utilizo? ¿Cómo lo utilizo? Es parte del diseño que tú tienes que tener desde el principio. Si yo tengo una API o gateway, que nosotros la llamamos FIR API, en el cual empiezo a añadir servicios, empiezo a tener ese cauce o ese canal de cómo vamos a gestionarlo, al final voy introduciendo un mensaje, voy introduciendo una forma de hacer en la organización, en los diferentes proyectos y facilito poder dar una solución rápida, específica, porque hago una API, un servicio micro, para eso específicamente que me está solicitando ese cliente o esa unidad de negocio. No tengo que plantearme todo, la reformulación de todo el software que tengo detrás o cómo lo hacía antes de tener que codificar 8.000 líneas de código para conseguir algo. El marketing, como comentaba Chema, te ofrece muchas cosas. Como decía hace un minuto, lo puedes probar. Y ese es mi consejo quizá de principio a fin. Jugar. No pasa nada. Es decir, antes te equivocabas, comprabas un servidor, apostabas por una tecnología y a las 2 semanas veías que eso no funcionaba y ¿quién iba al comité de dirección a decir, oye, que me he equivocado, dame otro millón? Eso era insostenible. Habías cometido un error de dimensionamiento y tenías que comprar 200.000 euros más de disco, ves a defenderlo. Era un problema. A día de hoy puedo probarlo, puedo escalarlo y el coste va a ir en función del servicio, con lo cual es muy fácil de explicar. Si uso 5, pago 5, si uso 25, pago 25. Lo puedo pagar por las noches. Puedo plantear si lo escalo solamente para una base de datos o para toda la estructura. Pero que al final el concepto que teníamos detrás de flexibilidad era el que tenía que digamos, destacar cuando nosotros hacíamos la previsión. Cuando se habla de cloud, cuando se hablan de proyectos de estas características, todo el mundo termina destacando y termina diciendo que lo importante es la reducción de los costes, de cómo he conseguido rebajar, cuál ha sido digamos, el objetivo de principio a fin. Y diré, sí, muy bien, perfecto, pero si no pones el foco, si no centras como lo comentábamos, ¿cómo voy a tener mi VPC? ¿Cómo vamos a tener los conceptos de seguridad? La seguridad al final la tengo que mantener igual, sea en cloud o sea on-premise, y además
tengo que poder gestionarlo de una forma lógica. No tengo que hacer grandes parafernalias porque después mantener eso es un infierno, como estábamos diciendo. Si no lo tengo conectado con el Active Directory, si no lo tengo con unas reglas que pueda mantener de una forma ágil, al final nadie podrá gestionar eso y tendremos un problema. Volvemos a decir lo mismo. Te planteas qué vas a hacer, te planteas cómo lo vas a hacer. Al final tienes un timing en el tiempo. Eso cambia. Esta foto, del principio al fin, cambia y cambia mucho, porque tu propia experiencia te va enseñando de que cada vez tienes más servicios, que Amazon te ofrece cosas que tú no habías pensado que las ibas a poder tener en un determinado momento, y eso al final te obliga y terminas aprendiendo a que tus equipos tienen que estar al día, que la formación en lo que se está poniendo en cada momento dentro de lo que es la plataforma Amazon es clave para poder aprovechar eso que te da la ventaja competitiva y eso que tú puedes hacer rápido, porque al final te estás sacando 50 novedades al mes. Es decir, si tú te lo planteas y dices, mira, yo tengo un proyecto a 18 meses y voy a empezar con no sé qué, y vamos a los 18 meses, esa plataforma ya es obsoleta. Es decir, nosotros empezamos desarrollando en Angular 1.5 hace 4 años y ya van por el 6. Es decir, es que eso es insostenible como no lo hayas hecho de una fórmula en la que tú puedas actualizarlo y puedas gestionarlo y tengas una estructura detrás para mantenerlo. Por eso decía el tema de los costes. Mi landing zone, ¿cómo conseguimos atender pues más de 50 eventos nacionales e internacionales con una estructura básica? Como estábamos comentando, a ver si tenemos el puntero aquí. No me arriesgo más. No voy a ser que la liemos. Básicamente, cómo estructuramos la base es el diseño que hay que pensar y hay que matizar al principio. Como comentaba, el diseño que compartía antes Chema era interesante. Este es uno más. Simplemente cómo voy a tener mi frontal, cuáles son los elementos de control que vamos a establecer, cómo voy a entrar y cómo va a salir, esas conexiones con mi CloudFront y con la parte interna de mis servidores que todavía tenga on-premises, qué servicios voy a necesitar de autentificación, cómo los voy a orientar. Probarlo con un servicio, con una aplicación pequeñita, empezáis a ver cuál es la respuesta, cuál es la escalabilidad de eso, si realmente da la respuesta que vuestro negocio tiene. Y si tenéis claro cuál es el objetivo que os está pidiendo vuestro negocio, es muy fácil ponerlo a prueba, porque sabéis cuál es la dimensión de servicio que tenéis que entregar. Mobile World Congress es un monstruo, es una cosa gigantesca. Cuando tienes una necesidad, cuando tienes un elemento que es específico, puedo desarrollar cosas específicas que solamente dan servicio a ese elemento y que tenga una respuesta muy rápida, que pueda facilitar, que pueda atender a 100.000 personas que intentan pasar por un control de acceso, como hemos pasado esta mañana, en 20 minutos o en media hora. Porque si no pasas, llegas tarde a la keynote. Y hay gente que igual, pues como todos hoy, hemos hecho un viaje, hemos llegado hasta algún sitio y estamos interesados en ver una serie de presentaciones y una serie de mensajes. O tienes una reunión con alguien que te presenta un evento. La analítica, y este es el otro punto. ¿Cómo voy a utilizar el análisis de datos? ¿Qué tipo de datos va a utilizar? Esto es parte de mi landing zone. Yo tengo que poder plantear desde el inicio cómo voy a analizar ese dato, qué tipo de datos vamos a contemplar, porque a posteriori es, digamos, más difícil repensar y tener que volver a rediseñar aquello que has hecho siempre es muy difícil de justificar. La monitorización es el éxtasis, es decir, en Amazon tienes opciones para monitorizar y desde que descubres el CloudWatch hasta que saltas al Masi, hasta que saltas a cualquier otra de las soluciones que tienen tanto ellos como las que hay en el market, es importante porque a nosotros nos ha hecho hacer un cambio de concepto. La monitorización deja de ser monitorizo porque un servidor está verde o está rojo. No. Estamos monitorizando un servicio desde el punto de vista de negocio. Estamos intentando ver cuál es la experiencia de negocio que hay detrás y si el tiempo de transacción supera unos umbrales, el servicio está verde. Pero si tú para comprarte una entrada tardas 5 minutos, no estarás contento.
desde sistemas estarán súper contentos porque la luz está verde, pero tú has tardado 5 minutos en comprarte la entrada. Tu experiencia de usuario no es buena. Tú no dirás que mi servicio ha sido bueno. Y eso es algo que con la escalabilidad y con el diseño puedes tenerlo desde el principio. Y puedes, como comentaba y me reitero, probarlo. Puedes hacer una carga con un JMeter y lanzar una prueba de estrés y ver cómo se va a comportar ese servicio y tener la monitorización y tener en el audit trail qué ha pasado y poder corregir aquellas cosas que tú hayas previsto que no están funcionando como diseñaste para que cuando tú entregues ese servicio a producción dé la respuesta que estamos buscando. El diseño, como comentaba, cualquiera que empiece de cero en Amazon y se vaya al Amazon Market, yo entiendo que tenga miedo. Es decir, tú abres aquello y te aparecen 500 servicios. El S3, el ECE, empiezas a hablar de siglas y llega un momento que cualquiera que no esté en el día se asuste. Y ya no digo si lo tienes que explicar a un comité de dirección y empiezas a decir que vas a tener dockers, que vas a usar buckets, que si vas a Glacier, al final todos tenemos ese mensaje interiorizado, pero pasarlo fuera es diferente. Pero si empiezo por un trocito, tengo un mapa de cómo hago ese trocito escalable hacia afuera y vamos replicándolo, al final son como círculos concéntricos. Vas haciendo iteraciones y vas replicando aquello que sabes que es tu función. Y además, sin arriesgar lo que ya tienes en funcionamiento, sin arriesgar el elemento que ya tienes en producción. El roadmap, y aquí ese es el elemento que un poco para hacer el resumen de lo que os quería explicar. Pensar la estrategia es el elemento clave, como decía antes. ¿Qué necesita exactamente mi negocio? Estar próximo a mi negocio al final es lo que estamos buscando todos, es hacia donde estamos yendo todos y ese es el elemento en el que debemos pensar, digamos, más operativamente de la mano con las personas que están en negocio, porque al final ellos son los que reciben el servicio y nosotros nos encargamos de construirlo y eso ya viene después. Yo ya me centro en lo que comentaba, ¿qué voy a migrar? ¿Cuál es el servicio por donde empiezo? ¿Voy a migrarlo todo? Pues igual tienes mucha confianza y puedes intentarlo y puedes hacerlo, pero chico, yo te recomendaría, coge un servicio que no sea tan crítico, que tenga algo, lo que tú puedas decir, si esto funciona así, puedo extrapolarlo a un servicio que ya conozco que funciona de una manera similar y tener una comparativa de si realmente estás obteniendo el beneficio que estás buscando o no. Y a partir de ahí, presentar esos resultados y llevar esa prueba a producción. Con esa prueba en producción ya te puedes plantear si migro datos, qué volumen de aplicaciones voy a migrar, en qué estructura voy a secuenciar y empiezas toda la migración de aplicaciones. Voy a hacer APIs y voy a hacer rediseño y voy a hacerlo todo desde cero, voy a levantar y voy a migrar tal cual mi data center o aplicaciones de mi VM a un Docker que he montado en cloud para ver cómo funciona. Es tu decisión al final como lo plantees. Para finalizar, un poco un resumen, empieza con escalas pequeñas pero escalables, que es un poco la idea principal. Rediseña tu arquitectura, piensa cómo te gustaría que estuviera, cómo debería estar, no cómo lo tienes, porque si lo piensas como lo tienes, funcionará como funciona ahora, con lo cual es un error de base. Y trata de potenciar aquellos servicios que son clave, es decir, el Route 53, el API Gateway, el almacenamiento S3, porque son realmente herramientas que os pueden facilitar. Y devuelvo el control a mi compañero. Muchísimas gracias, Ismael. Ha sido... Bueno, todo lo que nos has enseñado ha sido interesantísimo, sin duda. Vuestro camino está lleno de éxitos y logros y cómo habéis conseguido escalar en tan poco tiempo. Y es básicamente, aparte de por vuestro talento, del talento que hay en vuestro equipo, por el uso que habéis hecho de las buenas prácticas, por el planteamiento de esta landing zone, que lo hemos hecho la base de esta presentación. Y bueno, pues por cómo, una vez que tienes esta landing zone, ya queda todo listo para que migres las aplicaciones que ya tienes, para que construyas nuevas aplicaciones, operando y optimizando.
de manera que la parte de tus cargas de trabajo que ya están en AWS quedan expuestas a todos aquellos servicios que tenemos en la actualidad y a todos aquellos que tendremos en el futuro, de manera que todas esas cargas de trabajo se puedan actualizar y optimizar alrededor de estos servicios, lo cual da origen, pues eso, a nuevas arquitecturas y a nuevas evoluciones. Para recapitular un poco, los dominios que deberían ser cubiertos en una landing zone, en una estructura original. Recordaros, estructura de cuentas, para qué voy a dedicar cada una de las cuentas, cómo voy a dividir el rol de cada una de estas cuentas, cuentas para producción, cuentas para desarrollo, cuentas para auditoría, cuentas para billing, cuentas para el control de acceso a usuarios, integración con mi directorio interno. Después quedaría la arquitectura de red. Aquí estaría junto lo que serían las VPCs, los espacios de direcciones, mis DNS, los DNS en AWS, el routing, qué partes de mi red en AWS están expuestas a Internet, para ingress, para egress, qué partes tienen que ser privadas, la división de mi infraestructura en AWS en diferentes zonas de seguridad, cuestiones que ya hacemos hoy en día en los data centers también. Seguridad y compliance, quién puede acceder a mis servicios, qué clientes pueden acceder a mis servicios, autenticación de usuarios, qué usuarios de dentro de mi compañía, de fuera de mi compañía, pueden acceder a qué partes del catálogo, por ejemplo, la identidad y el control de acceso. Y finalmente la automatización operacional, es decir, revisión de compliance por automatización, alarmas, reacción automática frente a eventos, etcétera. Cuando exploremos estos dominios y consigamos tener un producto mínimo en AWS que cumpla con toda la normativa interna de mi empresa, con la compliance de mi negocio, podremos empezar a hablar de una landing zone y a partir de ahí podemos empezar a crecer como empresa en AWS. Sin querer quitaros más tiempo, quería agradeceros a todos vuestra asistencia. Como he dicho antes, es la última hora, es bastante dura y ha sido un día agotador, sobre todo para vosotros, lleno de un montón de noticias nuevas. Os pediría, por favor, un último esfuerzo para completar el survey, el cuestionario de la sesión en la aplicación móvil, como habéis visto. Y una vez más, muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado aquí. Muchísimas gracias a nuestro cliente FIRA de Barcelona, a Ismael también por haber venido desde Barcelona a mostrarnos lo que han conseguido. Muchas gracias a todos.